Ok. em, entonces, estoy compartiendo la pantalla, ¿verdad? Como les decía, vamos a tratar el tema de patología quirúrgica benigna del páncreas. ¿Qué cosa es el páncreas? Empecemos por definirlo, por entenderlo, por recordarlo, que en realidad todo esto que vamos a conversar es traer a la memoria, a presente, algunos conocimientos que ustedes ya tienen. El páncreas es un órgano sólido, es un órgano digestivo, un órgano que forma parte del aparato digestivo y que está descrito desde hace siglos atrás, desde la época de los griegos, imagínense, el señor Herófilo, que era un anatomista, quizás uno de los primeros anatomistas que describe este órgano y le da ese nombre, todo carne. ¿Por qué? Lo describe, digamos, con las características macroscópicas, digamos ahora. Es un órgano que se encuentra ubicado en el retroperitoneo, en una posición posterior dentro del abdomen, y que tiene una función mixta, una función exocrina y endocrina, una función tanto digestiva como una función productora de hormonas. Eh, Todo esto no lo describió Herófilo, por supuesto. Todos estos 3 o 4 renglones de conocimientos que sabemos ahora básicos del páncreas han tardado muchos siglos en poderse determinar. Bueno, quizás Herófilo pudo haber descrito las partes anatómicas, ¿no? Que son básicamente, bueno, la cabeza, el cuello, digamos, el cuerpo y la cola del páncreas, y una porción muy particular que le llamamos el proceso uncinado, que ahorita lo vamos a definir, digamos, lo vamos a identificar. La particularidad del páncreas es que es un órgano que está rodeado de estructuras vasculares muy importantes. Como habíamos empezado diciendo, es un órgano retroperitoneal, es un órgano posterior en el abdomen, en la parte posterior del abdomen. Entonces tiene relación con los grandes vasos. Por ejemplo, los vasos mesentéricos superiores, la vena porta, la vena cava, la arteria aorta, están ahí muy cercanos al páncreas, ¿no? Y un poquito más atrás de él, la columna vertebral. Entonces, si ustedes toman su mano izquierda y la dirigen al frente suyo, mirando la palma, perdón, el dorso de su mano izquierda, ustedes podrían decir que el dorso de la mano es la cabeza del páncreas, los dedos que se proyectan hacia, digamos, el dedo mayor, el dedo medio, que es el más largo, vendría a ser el cuerpo y la cola, y pues, si ustedes miran su pulgar hacia abajo con discreta oposición a la palma de la mano, podríamos decir que el pulgar es el proceso uncinado. Es decir, es como una parte del páncreas que está como envolviendo hacia atrás, ¿no? Como que genera una curva hacia atrás. ¿Y qué cosa está envolviendo ese proceso uncinado? Y el cuerpo del páncreas, digamos, o sea, la palma de la mano, los vasos portales, ¿no? La vena y la arteria mesentérica que está formando la vena, que está formando la vena porta, ¿ok? Entonces, más o menos podemos identificar, bueno, esto es más fácil de poderlo entender si es que lo mostramos, pero creo que me han entendido la idea. El páncreas, además, habíamos dicho que de su función digestiva tiene una función endocrina descrita a partir de los años 1869. Ustedes recordarán los famosos islotes de Langerhans. Las 3 variedades de células que conforman estos islotes, que están ahí como perdidos en este parénquima pancreático, que son las células alfa, que producen la hormona glucagón y que aumenta la concentración de azúcar en la sangre, las células beta, las más famosas, digamos, las más populares, porque secretan la insulina y que a su vez disminuye la concentración de azúcar en la sangre y la que genera una de las enfermedades más prevalentes en la humanidad, que es la diabetes, ¿no? Y las células delta, las cuales secretan la hormona inhibidora del crecimiento, que es la somatostatina, y que ejerce un efecto inhibidor tanto de la insulina como del glucagón.
Entonces, hablábamos de los conocimientos que tenemos ahora en el siglo XXI respecto al páncreas y podemos hacer una pequeña reseña a través de estos puntos. Como ya habíamos dicho, Herófilo en el 300 antes de Cristo, en la época de los griegos, hace una primera descripción anatómica. Él dice, aquí hay algo dentro de la cavidad abdominal que le vamos a llamar páncreas. Luego, en el siglo XVIII, ya de nuestra era, imagínense cuánto tiempo pasó hasta que se pudo describir un conducto dentro de ese parénquima, un conducto, un camino ahí que drenaba algo que todavía no se sabía qué. Recién en el siglo XIX se hacen los primeros alcances respecto a la función digestiva del páncreas, la producción de enzimas, a través de Claude Bernard. Y como les decía ya, les había mencionado, acabando casi el siglo XIX, Paul Langerhans describe los islotes ya desde un punto de vista microscópico, los islotes que tomaron su nombre. Paul Langerhans era un estudiante de medicina que hacía su tesis, digamos, ¿no? Que preparaba su tesis. Imagínense la magnitud de los estudios que hacían los estudiantes de medicina por entonces, algo que deberíamos nosotros contemporáneos, los médicos contemporáneos, saludar y admirar. En ese mismo siglo, todavía no acababa el siglo XIX, se describe en una revista, el Boston Medical and Surgical Journal, la primera descripción clínica de la pancreatitis, a través del médico Reginald Fitz. Y empezamos el siglo XX, del año 1901, con un concepto importantísimo, el canal común. Esto es anatomía pura, pero además les va a servir para entender muchas de las cosas que suceden en los alrededores del páncreas, ¿no? El canal común, el canal descrito por Opie en 1901. Luego lo vamos a ver también. En 1927 recién se describe el test de amilasa, esa prueba que ahora la pedimos constantemente cuando tenemos un paciente con dolor abdominal y sospecha de pancreatitis. Y recién por los años 63 y 84 aparecen los simposios de Marsella, en donde se establecen las primeras clasificaciones de la pancreatitis. Si queremos hablar de modernidad respecto a estos temas, a partir de los simposios de Atlanta es donde ustedes van a encontrar la información reactualizándose respecto a la patología inflamatoria del páncreas. Muy bien, entonces esto ha sido una visión abuelo de pájaro de cómo hemos ganado conocimientos respecto a este órgano y a su patología. Esta es la clase en realidad. La clase consta de estos, bueno, 4 temas. El quinto no lo vamos a tocar. Los 4 temas son la pancreatitis aguda y crónica, una complicación derivada de estas como el pseudoquiste, los tumores quísticos del páncreas y los tumores neuroendocrinos. ¿Ok? Esto es como decir la introducción de la clase. Empezamos con la pancreatitis aguda. Y antes de continuar, quisiera saber si está llegando bien la señal, me están escuchando o están todavía por ahí como para sentirme acompañado. Sí se escucha bien, doctor. Correcto. Miren, si hubiese algún inconveniente técnico o algún problema, en cualquier momento me interrumpen, no hay ningún problema. ¿Ok? Si quieren hacer alguna pregunta, sí, vamos a esperar bloque por bloque para hacer preguntas respecto a los temas que vamos a ir tocando. Entonces, arrancamos con la pancreatitis. ¿Qué es la pancreatitis? No hay que saber sino un poco de etimología para entender de qué se trata. Estamos hablando de una palabra que tiene 2 términos, páncreas y titis, o itis. Pancreatitis. Entonces, estamos hablando de una inflamación en el páncreas. Ahora, esta inflamación ocurre de manera aguda o crónica. Aguda, digamos, en horas, días, y crónica en meses o años, ¿no? Entonces es un proceso inflamatorio agudo del páncreas que tiene 2 componentes importantes que pueden ser un concepto muy elemental, pero quiero que sean, quiero que lo conserven desde ahora. La enfermedad, la pancreatitis, tiene un compromiso tanto del páncreas como de los
tejidos que lo rodean al páncreas, digamos el retroperitoneo, pero además genera un compromiso de órganos distantes. Es decir, la inflamación provoca un daño en los alrededores del tejido pancreático que podría manifestarse, digamos, como necrosis, pero además genera daño a órganos a distancia, es decir, a todos los órganos del ser humano, en cuyo caso esto se traslada o esto se manifiesta como una falla multiorgánica. ¿Ok? Tengamos eso claro desde el inicio. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de que el páncreas, como su función digestiva es degradar todos digamos, los alimentos que podemos consumir en cualquier circunstancia, de repente alguno ya almorzó y su páncreas está ahorita en todo el proceso de digestión, y los convierte en moléculas. Entendamos eso, una cosa tan elemental como comer, pues, no sé, una parrillada y de pronto transformar la parrillada en moléculas que el organismo va a absorber. Para que eso ocurra, tiene que haber unas enzimas muy poderosas que generan una digestión de todo ese material que comemos, a veces sin mucho control o de manera desordenada. Estas enzimas son muy poderosas, son capaces de degradar todos los tipos de tejidos que nosotros podemos digerir, podemos sí, digerir. Por tanto, la activación de estas enzimas es lo que va a generar la inflamación del páncreas. Una activación que, por supuesto, es anormal, anómala, que no debería ocurrir y que finalmente el páncreas termina por autodigerirse. Digamos, si queremos pensar en la pancreatitis en algo elemental. Yo siempre, cuando converso con tus compañeros, los grupos anteriores, sobre temas específicos, les digo, uno tiene que entender las cosas o saber que tiene un conocimiento y estar seguro de ello si es capaz de poderlo transmitir a una persona que no sabe nada de medicina. Entonces, ustedes cuando quieran saber si realmente han entendido, imagínense que se lo tienen que explicar a su sobrino de 7 años, que le pregunta, ¿qué cosa es la pancreatitis, tía o tío? Y ustedes tendrían que decirle, bueno, en 2 palabras le tengo que hacer entender a este niño que no sabe nada de medicina qué cosa es la pancreatitis. Y perfectamente podría ser esa una manera, ¿no? El páncreas se autodigiere y el organismo se empieza a digerir a sí mismo. Eso podría ser el concepto más elemental. Muy bien, en relación a la etiopatogenia, hay varios caminos por los cuales el páncreas puede inflamarse. Y estos son una gama de ellos. Tal vez no se pueden incluir todos, pero por lo menos es un primer acercamiento, ¿no? Las formas metabólicas son, digamos, las etiopatogenias de origen metabólico, las que tienen que ver con algunas sustancias que están circulando, como por ejemplo los lípidos en exceso, las hiperlipidemias o la hipercalcemia. Esas son sustancias naturales, pero también hay sustancias tóxicas que vienen por una ingestión exagerada o inapropiada, en el caso de un veneno como el organofosforado, ¿no? O el etanol. La más importante son las causas mecánicas, es decir, algo que altera la anatomía del páncreas desde el punto de vista mecánico, algo que está ahí y que provoca, que desencadena la pancreatitis, como por ejemplo un cálculo, algún parásito, alguna estenosis relativa a una inflamación crónica o por ejemplo algunos tumores. También podemos encontrar como desencadenante de pancreatitis la isquemia y la trombosis, eventos vasculares, ¿ok? Eventos autoinmunes que tienen que ver más bien con la producción de anticuerpos, autoanticuerpos, o sea, casi haciendo una semejanza o un símil con la autodigestión, acá es el autoataque, ¿no? El organismo produce anticuerpos que se atacan a sí mismo. Y eso, cuando ocurre en los vasos sanguíneos, en la vasculitis, puede generar pancreatitis. También el trauma que ya seguramente en sus clases, traumatismo abdominal, lo han conversado, el traumatismo, generalmente el traumatismo contuso o cerrado, ¿no? El traumatismo que afecta el retroperitoneo. Y como traumatismo también consideramos a los procedimientos, es decir, a la manipulación de las vías biliares
o del páncreas con fines diagnósticos, como puede ser una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, ¿no? Del mismo modo, tenemos algunos medicamentos que pueden ser tóxicos para el páncreas y algunas anomalías congénitas, como el páncreas vivisum, que tiene un origen más bien en el desarrollo embrionario del páncreas. En relación a las causas principales, ya hablando en términos clínicos o epidemiológicos, la más importante sin duda es la litiasis biliar o la colelitiasis. Y esto, ¿cómo se genera la pancreatitis a partir de una litiasis biliar? A través del incremento de la presión en el conducto pancreático por impactación de algún cálculo en la vía biliar. Entonces, más adelante vamos a ver algún dibujo, algún esquema, pero aquí ya les hago hincapié en ese concepto que el señor o el médico Opti en inicios del siglo XX describió como el conducto común, el canal común. Es decir, hay un canal común entre la vía biliar, que traslada la bilis desde la vesícula hacia el duodeno, y también la vía pancreática. De manera que las enfermedades en uno y otro órgano están muy relacionadas. Acá lo vemos, por ejemplo, el más importante de esos ejemplos es la pancreatitis biliar. 40 a 65% de casos, yo diría que hasta más, de los que vemos en la práctica clínica cotidiana, tienen que ver con litiasis. Una segunda causa importante es la intoxicación alcohólica, ¿no? Que la ingesta de alcohol de manera aguda en grandes cantidades, y que provoca el incremento de la secreción de enzimas y proteínas, y además aumenta el tono del esfínter de Oedipus, donde tiene que circular ese contenido pancreático hacia el duodeno, generando un estado de hiperpresión y algunas alteraciones en la activación de las enzimas. 15% de casos. Luego tenemos algunos pacientes que tienen dislipidemias, es decir, tienen ácidos grasos en exceso circulando por su torrente circulatorio y que pueden en algún momento activar la lipasa pancreática y desencadenar pancreatitis, ¿no? Otra de las causas importantes, si es que vemos epidemiología, digamos, es en los procedimientos, como les había comentado, ¿no? En la inyección de material de contraste en la vía biliar puede generar una hipertensión ductal y eso ser el desencadenante de una pancreatitis. Algunas alteraciones anatómicas, como les decía, la falta de la división del páncreas desde el punto en su origen embriológico va a generar, digamos, situaciones anómalas desde el punto de vista anatómico que predispone al desarrollo de pancreatitis. Hay algunas otras pancreatitis causas de pancreatitis que no tienen mucha relación con nosotros los cirujanos, como por ejemplo la parotiditis o algunos medicamentos, y lo que ya habíamos conversado, el trauma abdominal, digamos, el trauma cotidiano, el que conocemos, pero también el trauma generado por la cirugía, es decir, la manipulación del páncreas durante una cirugía puede ser desencadenante de una pancreatitis. Entonces a eso también lo incluimos dentro de trauma. En la figura del costado, voy a poner aquí en la figura del costado podemos ver una radiografía en la que observamos esto que yo le llamo la culebra. Cada vez que ustedes vean la culebra en una radiografía, estamos hablando de una colangiografía o colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, la CEPRE, ¿no? Ya ustedes tienen conceptos al respecto de sus cursos de gastroenterología. Entonces, cada vez que ustedes vean la culebra es el endoscopio. Entonces, entendemos que es una CEPRE. Y aquí estamos dibujando, fíjense, la mejor manera de entender esto es a través de la imagen. Hay un conducto común por el cual entra el contraste desde la ampolla de váter hacia la vía biliar, y el contraste se va a ir a la vía biliar, va a dibujar la vía biliar, va a dibujar el conducto cístico, va a dibujar la vesícula, pero también se metió a la vía pancreática, se va hasta la cola del páncreas. Entonces la manipulación de esta inyección de contraste puede ser el factor desencadenante de una pancreatitis. No pocas veces recibimos en emergencia
a pacientes que vienen del consultorio de gastro, que les ha hecho una TEPRE y han quedado con dolor más allá de lo habitual y han requerido una observación por una pancreatitis leve. Muy bien, entonces, acá tenemos el esquema de lo que comentaba yo, el conducto común, y lo que significa tener cálculos en esta vía biliar. Fíjense el impacto que tiene. Estos cálculos no nacieron acá, nacieron aquí, generalmente en la vesícula biliar. También hay cálculos en la vía biliar primarios, pero la mayoría de veces se originan en la vesícula biliar. Eso seguramente lo van a conversar ya en su clase de patología vesicular. Yo solamente les adelanto esto. Los cálculos generados en la vesícula pueden, a través del conducto cístico, pasar a la vía biliar. Y en este paso por la vía biliar, aquí están casi impactados, un montón de cálculos acá, tratando de pasar, digamos, acá hay tráfico, y la ampolla de váter no les permite el paso, digamos, a cada uno de estos cálculos, entonces se va a generar un estado de hiperpresión. Esto es lo que genera la pancreatitis, la hipertensión ductal. ¿Okay? El cálculo puede quedar ahí o el cálculo puede pasar al duodeno, sin embargo, ya generó o ya desencadenó la hipertensión ductal y viene todo lo que acá se menciona, la activación intracelular de enzimas, el daño celular de los acinos pancreáticos, la liberación de enzimas, la reacción inflamatoria local, la reacción inflamatoria sistémica que se manifiesta a través de la disfunción multiorgánica. Y otra vez al señor Oti con su canal común y este detalle anatómico que es tan importante para entender qué sucede en esta zona del abdomen. Acá les dejo un concepto que es algo elemental, sencillo, pero que siempre es bueno recordar. Cada vez que uno plantea un diagnóstico en medicina, lo hace a 3 niveles. Un primer abordaje que es a través de la historia clínica, el que le llamamos el diagnóstico clínico, que es utilizando la información de la anamnesis y el examen clínico objetivo que podemos hacer de cada paciente. Pero también hay una segunda etapa que le llamamos la evaluación con pruebas auxiliares o exámenes de laboratorio, que son fundamentales para corroborar o contrastar nuestra impresión clínica, la primera impresión que nos dejó el caso evaluado todavía sin análisis. Y finalmente tenemos una tercera herramienta que son las imágenes, que pueden ser todas las técnicas en imágenes que ustedes han podido estudiar en sus cursos de radiología y que se van viendo, ¿no? En cada nuevo curso aparecen nuevas imágenes interesantes que aprender. Entonces, basados en este concepto tan elemental, vamos a entender un poco la pancreatitis aguda, o vamos a estudiar un poco la pancreatitis aguda. El cuadro clínico. Lo primero y más importante es que la pancreatitis va a generar un dolor abdominal significativo, un dolor abdominal severo, un dolor que viene asociado a náuseas y vómitos incoercibles. No sé si es buena la palabra, incoercible, es decir, unos vómitos exagerados, el paciente vomita mucho, no hay cómo controlarlo, ¿ok? Y esto sumado a una típica posición fetal que adopta el paciente, producto de ese dolor y que sabe que estando en esa posición, de alguna manera siente alivio. ¿Sí? Hay un concepto clásico, un conocimiento clásico de la semiología, y es que cuando se habla del dolor de la pancreatitis se dice que es un dolor en faja, ¿no? Es un dolor en faja, es un dolor como que se irradia a la región dorsal. Es cierto, eso es medicina, conocimiento semiológico que se sigue viendo y que lo podemos evidenciar en cualquier emergencia cuando atendemos a un paciente con pancreatitis. Dentro del hallazgo del examen clínico, algo que resalta, además del dolor a la palpación, que generalmente es difuso, es que hay distensión abdominal. El abdomen está muy hinchado y suele ser relacionado a que el intestino, producto de esta inflamación que ocurre en el páncreas, pueda generar un hilio paralítico, es decir, se paraliza el intestino, se altera el peristaltismo, ¿no? En algunos pacientes podemos encontrar algunos rezagos de ictericia que nos sugieran la posibilidad de que ha ocurrido este paso del cálculo a través del conducto de la vía biliar principal
y que ha generado como consecuencia la pancreatitis, ¿no? Dentro del examen clínico tenemos algunos signos característicos, que son el signo de Gray, Turner y Cullen, que tienen que ver más bien, son equimosis en la cavidad, en la pared abdominal anterior y en los flancos, que tienen que ver más bien con casos muy severos, ¿no? Con pancreatitis muy severas relacionadas a hemorragia. El abdomen agudo lo describimos, seguramente ya ustedes lo tienen claro, como ese paciente que tiene un dolor abdominal con signos de irritación peritoneal. La pancreatitis puede generar un cuadro tipo abdomen agudo, es decir, un paciente puede llegar a emergencia y podemos sospechar digamos, tiene un dolor que nos hace sospechar que tenga una peritonitis por otra causa. Por ejemplo, una causa relativa a apendicitis, a diverticulitis, a perforación de una víscera hueca, con la implicancia que esto tiene, ¿verdad? Entonces, es bien importante tener presente que la pancreatitis puede debutar como un abdomen agudo, digamos, con las características clínicas de un abdomen agudo. En general, lo que podemos decir del cuadro clínico es que va a depender de la forma, del grado de severidad de la pancreatitis, y va a depender de cómo se presentan las complicaciones a partir del inicio de la enfermedad, ¿no? Entonces, depende básicamente de la forma y del tiempo en el que ha ocurrido este proceso de inflamación del páncreas. Acá una imagen del signo de Cullen, el signo de Cullen, la equimosis, que habla, bueno, también podemos ver que este paciente está distendido, ¿no? Tiene un abdomen distendido, hay un hilio paralítico probablemente asociado a la pancreatitis. Muy bien, entonces en el laboratorio, ¿qué podemos encontrar? En el laboratorio, que es la segunda etapa de nuestro análisis de diagnóstico, podemos encontrar elevación de dos enzimas que son muy cercanas al páncreas y que nos ayudan mucho a evaluar este diagnóstico. Ustedes ya las deben conocer, la amilasa y la lipasa. Ambas elevadas en gran medida cuando ocurre un fenómeno inflamatorio del páncreas, una pancreatitis. Y como pueden ver ustedes en esta tablita, al costado de la imagen, rápidamente suben los niveles de amilasa y de lipasa. Entonces, un paciente con pancreatitis podemos detectarlo fácilmente con esta prueba, y esa es una gran ventaja que tenemos respecto al diagnóstico de pancreatitis. Sin embargo, también es cierto, estos valores van a caer rápidamente, como ustedes pueden apreciar en la curva. Entonces, dependiendo del momento donde estamos solicitando el análisis, puede ser que el resultado de la amilasa ya no sea tan alto, o puede ser que de la misma manera la lipasa ya no esté tan alta, ¿no? Eso va a depender del momento en que estamos tomando o haciendo el dosaje de las enzimas. Si nos adelantamos, la amilasa va a disminuir más rápidamente. Entonces, si tomamos un examen más posterior, tercer, cuarto día, probablemente la lipasa sea la prueba ideal para diagnosticar una pancreatitis. Ya no la amilasa, porque ya prácticamente ha caído a sus niveles casi normales. Los niveles que se tienen que alcanzar para que sean anormales, o que sean considerados anormales o sugestivos de pancreatitis, o diagnósticos de pancreatitis, son 3 veces su valor sérico normal, ¿no? Entonces, ¿a qué nos lleva esto? A tener una prueba que es bastante sensible para detectar esta enfermedad, pero a la vez es muy inespecífica. Hay muchos falsos positivos. ¿Cuáles son esos falsos positivos? Por ejemplo, la isquemia intestinal, la apendicitis, la úlcera péptica perforada, incluso patologías no directamente digestivas, como el embarazo ectópico, ¿no? O bueno, la parotiditis, que es una infección viral. De manera que necesitamos integrar la información clínica con la información de laboratorio para tener un diagnóstico preciso. Hay otros exámenes de laboratorio que son muy buenos para evaluar un paciente con pancreatitis, la proteína C reactiva y la procalcitonina, que es un examen que lo vamos a ir viendo más adelante. Otros exámenes de laboratorio que se pueden alterar, bueno, la glucosa, y evidentemente si el páncreas está inflamado y está enfermo, van a haber cambios en el metabolismo de la glucosa, ¿no? Entonces va a haber hiperglicemias, incluso hipoglicemias en algunos pacientes,
trastornos electrolíticos por la restricción de la retención de líquido y electrolitos en el hilo paralítico precisamente en las tasas intestinales, la caída de la albúmina. La hiperbilirrubinemia nos podría sugerir ya la causa de la pancreatitis, ¿no? Que haya un cálculo impactado o un cálculo que haya generado una obstrucción de la vía biliar y como consecuencia de ello el desarrollo de pancreatitis. Láctico deshidrogenasa, y que también es bastante inespecífica, y la hipertrigliceridemia, que puede ser incluso un examen para determinar la causa de la pancreatitis, ¿no? Como habíamos visto, una dislipidemia. Muy bien, tenemos las imágenes. En imágenes, ¿qué imágenes pueden aportar al diagnóstico de una pancreatitis? En primer lugar, tenemos la radiografía. La radiografía fue creada, o se descubrió su utilidad para dos cosas concretas, para ver el aire y para ver los huesos. En realidad para ver los huesos, lo del aire fue un agregado. La radiografía se creó para ver los huesos y luego se vio que podía servir como contraste el aire, de manera que nos sirve mucho, por ejemplo, para evaluar un tórax, ¿no? O para evaluar una fractura. Pero en la cavidad abdominal, el aire, los huesos no son lo prioritario para evaluar y lo que nos queda es el aire, el aporte que nos puede ofrecer la radiografía en la evaluación del aire. Entonces, cada vez que nosotros pensemos en una patología que genera aire o que altera la distribución del aire dentro del abdomen, pensamos en una radiografía de abdomen. ¿Okay? En el caso de pancreatitis, eso casi no ocurre, ¿verdad? Excepto por este hilio paralítico, esta parálisis intestinal que puede generar esta imagen que le llamamos el asa centinela, una asa intestinal paralizada alrededor de el páncreas, ¿no? Nos puede servir quizás un derrame pleural, que sí es una complicación frecuente en la pancreatitis, por la cercanía de los procesos pleurales hacia el retroperitoneo. Entonces, más allá de eso, no nos da ninguna información, ni siquiera de la causa, ni siquiera de qué cosa está ocurriendo en el abdomen. En cambio, la ecografía es una tecnología distinta. La ecografía es una tecnología que nos permite ver líquidos a través de los ecos que se generan en el líquido, ¿no? Entonces, si uno tiene una fractura, una ruptura o un traumatismo en la pierna y se sospecha, o en el miembro inferior, y se sospecha de una fractura, no le va a pedir una ecografía, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la ecografía no sirve para ver los huesos. Le va a pedir una radiografía. De la misma manera pensamos acá. Tenemos un abdomen que está inflamado, que está generando líquido, y que el origen de la inflamación puede ser en la vía biliar. Todo eso tiene líquido, entonces la ecografía es la prueba ideal para evaluar esa parte. Entonces, ecografía sí nos sirve. ¿Y especialmente para qué? Para ver líquido libre alrededor del páncreas o para ver o descartar la presencia de los cálculos, tanto en la vesícula como en la vía biliar, que son la principal fuente del desarrollo de pancreatitis. Recuerden, 60-70% de casos tienen relación con patología litiásica o colelitiasis o colecistitis crónica calculosa, digamos, para decirlo diferente. Bueno, llegamos al tercer método de imágenes, que es la tomografía, y que sin duda es el mejor de los exámenes para evaluar el páncreas. ¿Por qué? Porque el páncreas es un órgano retroperitoneal, número uno. Número dos, es un órgano sólido. Entonces, cada vez que ustedes quieran ver órganos retroperitoneales o sólidos, la tomografía va a ser el método ideal, ¿no? La ventaja de la tomografía es que también sirve para ver el aire del intestino y el líquido que se puede haber formado, o sea, digamos, es como más completa, ¿no? Pero también es más cara, es más difícil de tener a la mano y requiere de un equipamiento, ¿no? Entonces aquí en la tomografía estamos viendo en las flechas esta porción de la cola del páncreas. Fíjese la vecindad del páncreas con el vaso que está en el hipocondrio izquierdo, ¿no? La cercanía. El vaso es un órgano abdominal peritoneal, tiene peritoneo en toda su cubierta. En cambio, el páncreas solamente en la porción anterior, ¿no? Por eso es un órgano retroperitoneal. Acá ya vemos imágenes, en tomografía le llamamos hipodensidades, ¿no? Que sugieren proceso inflamatorio en esa zona del páncreas, cola del páncreas. Acá tenemos
el páncreas normalmente lo veríamos muy nítido, como dibujado con un lápiz, pero acá está difuminado, ¿no? Entonces hay líquido, hay edema, hay como una imagen algodonosa alrededor que nos sugiere que hay una pancreatitis en curso, ¿no? Por imagen tomográfica. También tenemos la resonancia, ¿no? Que es otra tecnología que nos permite, ya no usando, la tomografía también usa rayos X, pero de una mayor calidad. La resonancia ya utiliza magnetos, utiliza imanes y hace que se muevan las moléculas de hidrógeno y eso permite generar estas imágenes, ¿no? Acá podemos ver la vía biliar, los cálculos en la vesícula y si los hubiera, cálculos en la vía biliar, ¿no? Acá si hubiera, ¿no? Muy cerca de donde está el puntero. Y esta imagen delgadita que se ve paralela es el conducto de Wilson, el conducto que pertenece al páncreas y a través del cual drenan las enzimas pancreáticas, ¿no? Hacia el tubo digestivo. Muy bien, entonces, en medicina nos encanta, a los médicos, nos encanta establecer scores diagnósticos, criterios para determinar si algún paciente tiene una u otra enfermedad. No sé si ustedes han llevado su curso de reumatología y ustedes verán, en reumatología casi todas las enfermedades están basadas en criterios diagnósticos, ¿no? Si cumple un criterio, dos criterios, tres criterios, es diagnóstico. Si cumple uno y dos, pero no el tres, entonces todavía no es diagnóstico, a pesar de que podría ser la misma enfermedad que todavía no ha hecho, digamos, una expresión completa de sus manifestaciones. Bueno, estos criterios tomográficos de Baltasar tienen esa intención también, ¿no? Entender a partir de las imágenes cuál es la severidad de la enfermedad y eso también nos plantea dos cosas importantes. ¿Qué hacer? Es decir, el plan terapéutico y finalmente determinar el pronóstico, ¿ok? Está difícil de que se aprendan los scores, de hecho no se les pregunta eso en un examen, pero sí es muy importante que entiendan que hay dos cosas que evaluar en cualquier escala de criterios tomográficos respecto a pancreatitis aguda. Y es, uno, el grado de lesión, que si ustedes lo leen de la A a la E, tiene relación con líquido, si el páncreas está normal, si está edematoso, si hay líquido alrededor, si hay colección mal definida o si hay colecciones, hay dos o más colecciones. Entonces tiene que ver con el grado de líquido. Y en el siguiente acápite es el grado de necrosis, es el porcentaje del órgano que se ha necrosado. Como parte del proceso de inflamación va a ocurrir una embolia o una trombosis y una embolia alrededor de los vasos pequeños que va a generar necrosis. Entonces el porcentaje de necrosis es otro grado que genera una puntuación. Entonces siempre que veamos una tomografía tenemos que ver esas dos cosas. El líquido que está alrededor, si está organizado o no, y el grado de necrosis de la glándula misma, ¿no? Si ustedes tienen ese concepto, créanme que puede ser muy sencillo, pero a partir de eso, digamos, sale todo el manejo posterior. Ese concepto va a permitir que ustedes puedan manejar un paciente y tengan la información necesaria y puedan tomar decisiones a partir de esos conceptos elementales. Por eso es que tienen que construir su conocimiento de esta enfermedad. Algunas referencias que creo que ya se las dieron en el sílabus. Bueno, las formas clínicas. Tenemos la pancreatitis aguda leve, la que el paciente tiene dolor y vomita y deja de comer un par de días y luego le pasa y en 2 o 3 días está en su casa tranquilo, ¿no? Es una inflamación que generalmente ocurre en la mayoría de pacientes, felizmente, ¿no? Felizmente que eso es así. Solamente tenemos un porcentaje bajo de pacientes que desarrollan la pancreatitis grave y que tienen una mortalidad significativa, que bordea el 50% en algunos estudios, ¿no? Y que se relaciona con la disfunción multiorgánica. A partir de este punto, vamos a hablar de lo que les decía, colección peripancreática, ¿no? El desarrollo de líquido alrededor del páncreas. El desarrollo, si está desorganizado, se llama colección peripancreática. Si está bien organizado, se llama pseudoquiste pancreático. ¿Ok? Si ese líquido está infectado, se llama absceso pancreático. Hasta ahí el primer concepto de líquido que les había hablado del Baltasar, de la tomografía.
Luego, el segundo concepto, la necrosis. Si hay necrosis de la glándula, si está infectada o no. Necrosis aséptica o necrosis infectada. Este es el punto más importante de la clase, de una clase del curso de cirugía sobre pancreatitis, ¿no? Todo lo anterior podría ser parte de una clase de pancreatitis del curso de gastroenterología, medicina interna o, no sé, pues medicina integrada, qué sé yo. Pero el punto de necrosis pancreática es lo infectada, es lo que hace la diferencia con una clase de cirugía de este mismo tema. Entonces, tenemos criterios diagnósticos. Utilizando la información anterior, podemos decir, en base a criterios clínicos, dolor, abdominal, vómito, criterios de laboratorio, amilasa, lipasa, y las imágenes proporcionadas por la ecografía, la resonancia y la tomografía. De la misma manera, lo agrupamos en estos criterios el grado de severidad. En leve, cuando no hay complicaciones, y en severa, cuando hay todas las complicaciones. Es decir, complicaciones me refiero a complicaciones a distancia. Insuficiencia renal, trastornos de coagulación, alteraciones metabólicas, trastorno del sensorio. A eso me refiero con las fallas orgánicas en los casos de severa. Cuando esa falla orgánica dura menos de 48 horas, por ejemplo, una insuficiencia renal aguda que la podemos compensar, le llamamos moderado. ¿Ok? Entonces no está difícil de aprender este grado de severidad. Hay algunos predictores que hacen que uno sospeche ya qué paciente va a desarrollar una pancreatitis más severa, ¿no? Y qué paciente va a desarrollar las complicaciones o las secuelas de esta enfermedad, ¿no? Esto desarrollo de predictores nos permite también hacer estudios y comparar, hacer estudios randomizados y poder comparar series de diferentes instituciones, ¿no? O también hacer triaje, es decir, llega el paciente, le hacemos un predictor de severidad y ya más o menos tenemos una idea de que si este paciente va a requerir cuidados intensivos, va a requerir una hospitalización prolongada o tiene alto riesgo de mortalidad, ¿no? Algunas de estos predictores son el Apache, por ejemplo, que se utiliza mucho en terapia intensiva, el Ransom, que es uno de los más antiguos, el más elemental es el SIRS, la respuesta inflamatoria sistémica, después de 48 horas, ¿no? Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? Que es básicamente las funciones vitales, digamos, descritas en 48 horas, ¿no? Y otro de ellos es el BISAP, ¿no? Que es otro que se usa, está como más, es como el que está de moda, es más moderno, digamos. Este es el antiguo, el de criterios de Ransom. Esto tenía que aprender yo cuando estaba haciendo la residencia en cirugía para poder manejar pacientes con pancreatitis. Digamos, ahora ya hay más facilidades para acceder a esta información, de manera que entendamos el concepto. Solamente se hacen exámenes al ingreso y a las 48 horas. Al ingreso, el hemograma, la glucosa, o sea, el metabolismo. Glucosa, láctico deshidrogenasa y transaminasa. Este es el caso de una pancreatitis biliar. Y en 48 horas ya vemos si ha caído el hematocrito, si hay insuficiencia renal, si hay déficit de calcio o déficit de base, es decir, si hay acidosis, déficit de volumen, es decir, el proceso ha continuado a pesar de las medidas instaladas, ¿no? Entonces, esto es lo que manejábamos con los criterios de Ransom. En el BISAP es más preciso, son menos criterios y eso permite que sea más fácil de manejar. El exceso del boom, es decir, los productos nitrogenados, es mayor de 25, la alteración del estado mental, la respuesta inflamatoria sistémica, o sea, las funciones vitales, la leucocitosis, la edad mayor de 60 años y el derrame pleural como factores de peor pronóstico, ¿no? O que nos sugieren que la severidad es mayor, con una mortalidad mayor a 15%, imagínense, si es que estos valores alcanzan 3 a 5 de estos criterios, ¿no? Muy bien, entonces, ya hemos hablado sobre la pancreatitis, la fisiopatología, un poco de las causas, la parte clínica, la manera como enfrentamos desde el punto de vista del laboratorio y desde el punto de vista de imágenes. Ahora tenemos que tratar al paciente con pancreatitis y algunas medidas básicas son las siguientes. Entonces, para empezar, el tratamiento es totalmente inespecífico. Al comienzo no sabemos cuál es la causa. Podemos intuirla a partir de la
historia clínica, pero es básicamente inespecífico. ¿Qué hacemos de inicio? Reanimar al paciente desde el punto de vista de fluidos. ¿Por qué? Porque ya hemos hablado del tercer espacio que se genera por la parálisis del intestino, por ese hilo paralítico que genera la pancreatitis. De manera que tenemos que reanimar con muchos fluidos. Tenemos que hacer un control del dolor, importantísimo, porque la pancreatitis, ya habíamos hablado, genera un dolor significativo, algunas veces con repercusión peritoneal, y por eso genera esa duda diagnóstica, ¿no? De que si podría ser o no una patología distinta a pancreatitis. El uso de antibióticos, bueno, sabemos que en pancreatitis va a ocurrir una translocación bacteriana, dependiendo de la severidad, que las bacterias van a llegar al tejido pancreático a partir de los linfáticos, a eso le llamamos la translocación bacteriana, pero no tenemos todavía suficientes criterios en estudios importantes que nos determinen la necesidad de utilizar antibióticos como profilaxis, es decir, antes de que ocurra la infección. Otra medida general importantísima también es la nutrición enteral precoz, ¿no? Alimentar al paciente. Eso justamente lo que va a facilitar es la disminución de la translocación bacteriana, ¿no? Generalmente se tiene que hacer con sondas, porque el paciente, recuerden que está dolorido y está con un hilio, está con vómitos, entonces evidentemente nadie quiere comer en esas circunstancias. Normalmente lo que hacemos es el uso precoz de la sonda nasoyeyunal para alimentar al paciente con pancreatitis. Y acá nos acercamos un poco a lo que corresponde al manejo de los cirujanos. ¿Cuándo tenemos que llamar al cirujano? No, acá está bien. Fíjense, en el manejo de la pancreatitis aguda, el que va a leve digamos, el que va a la pancreatitis leve, ese se va a manejar clínicamente, ese no va, ni siquiera se va a llamar al cirujano, se lo va a manejar el clínico, el gastroenterólogo, el internista. El que va a la pancreatitis severa va a ir a la unidad de cuidados intensivos por las disfunciones multiorgánicas que se van a generar, pero además entra en una parte en la que se desarrolla una sepsis a partir de esta pancreatitis y que puede estar asociada a lo que llamamos la necrosis pancreática infectada. ¿Y eso cómo lo vamos a saber? A través de una punción. Aquel paciente que tiene una sospecha de necrosis del tejido necrótico pancreático, que además se ha infectado, va a ser precisamente aquel que necesite de la evaluación del cirujano. Entonces, las complicaciones locales ya las hemos conversado un poquito, las colecciones peripancreáticas, el pseudoquiste, que es más bien tardío, líquido siempre, y la necrosis pancreática, que por suerte, como les decía, no es tan frecuente, pero cuando se presenta genera muchos trastornos y el riesgo de que es, además de de que se haya generado necrosis, esta se infecte, ¿no? Le llamamos necrosis amurallada cuando los tejidos esfacelados del páncreas o los tejidos que rodean al páncreas ya pierden conexión, están ahí, digamos, no hay acceso a través del sistema circulatorio a ellos. Entonces son como restos que han quedado ahí, como pedazos de iceberg que están navegando en un océano, ¿no? Acá, por ejemplo, creo que esta imagen ya la teníamos, la pancreatitis que genera isquemia alrededor del páncreas, que genera líquido alrededor, genera también compromiso de la glándula. Y aquí tenemos, por ejemplo, esto que señala la flecha y yo con el puntero, lo que llamamos la necrosis amurallada, o sea, un pedazo esfacelado de tejido necrótico que ha quedado ahí bailando, circulando, como les decía. Creo que la imagen del iceberg es buena para entender esto. ¿Qué pasa? Necesitamos confirmar que este tejido pancreático no ha desarrollado ya una infección. No hay bacterias ahí, además de necrosis, además de enzimas, además de líquido o de fluido. Y para eso utilizamos este método que se llama la punción con aguja fina del tejido pancreático. Esta imagen es la de la aguja. Accedemos a esta zona y a través de esa aguja tomamos una muestra para coloración de Gram y para cultivo. ¿Qué nos permite? Bueno, en la imagen se ven muchas bacterias que nos permiten definir si efectivamente ya ese tejido está infectado. En el momento que decimos,
y necrosis pancreática infectada, es el momento del cirujano, es el momento en que recién nosotros entramos a tallar con las alternativas quirúrgicas o de tratamiento quirúrgico que podemos ofrecerle a un paciente, ¿no? Entonces, esta es la pregunta del examen siempre. ¿Cuáles son las indicaciones de cirugía en pancreatitis? Aquí empezamos. La primera, que ya hemos conversado, el tratamiento de la necrosis infectada. Fíjense acá, en la imagen estamos viendo unas pinzas de Pester extrayendo restos de tejido necrótico desde adentro del retroperitoneo. Sabemos que es el retroperitoneo, porque acá, por ejemplo, estamos viendo la cara posterior del estómago y el retroperitoneo totalmente dañado por la infección, por la necrosis, ¿no? Entonces están sacando estos restos de necrosis. Ese es el procedimiento. Si hacemos una exéresis de necrosis, el procedimiento se va a llamar necrosectomía. Hacemos la exéresis del apéndice, apendicectomía. Hacemos la exéresis de la vesícula, colecistectomía. Si hacemos lo mismo, pero que de la necrosis, le llamaremos necrosectomía. ¿Ok? Esa es la primera gran indicación de la cirugía en el paciente con pancreatitis. Luego tenemos el tratamiento del pseudoquiste, que es más bien una colección de líquido organizada que no se ha resuelto y que necesita un drenaje. Luego tenemos esta duda diagnóstica. Habíamos conversado que la pancreatitis podría generar un cuadro clínico que sugiera abdomen agudo. Entonces, hay casos en donde la duda es tal que necesitamos explorar al paciente para descartar la posibilidad de una apendicitis, por ejemplo. Imagínense que decimos, no, tiene amilasa elevada, tiene dolor abdominal, es una pancreatitis. Le hacemos una tomografía y bueno, se ve discreto, edema, un poquito de líquido, nada significativo. Decimos, no, es una pancreatitis que vaya a UCI y ahí lo manejen. 3 días después nos llama el intensivista y nos dice, el paciente se ha puesto grave, está con el abdomen en tabla, hay que operarlo de emergencia. Imagínense si entramos en ese momento y encontramos que era apendicitis y que de pancreatitis no tenía nada. Entonces, ante esas situaciones, una de las indicaciones de cirugía es precisamente cuando hay duda diagnóstica, cuando hay la posibilidad de que sea otra cosa y no lo podemos demostrar de otra manera, entonces decidimos explorar la laparoscopía, la parotomía, con la manera que se pueda, con la tecnología que se disponga, pero explorar el abdomen. Generalmente la cirugía de la necrosis infectada o del pseudoquiste es una cirugía tardía, ocurre después de la 6ª semana, no es una cirugía de ingreso inmediata o los primeros días de pancreatitis. Suelen ser cirugías de pacientes, de varias semanas de pancreatitis. Y eso es un concepto importantísimo porque mientras más tardía es la cirugía, mejora el pronóstico. Suena raro, ¿no? Pero efectivamente, mientras más pronto uno tiene que hacer cirugía en un paciente con pancreatitis, es que probablemente ese paciente se va a perder por la magnitud del problema y la consecuencia que eso va a generar. También una indicación quirúrgica es las complicaciones locales. Por ejemplo, si nosotros analizamos la anatomía del páncreas, por delante del páncreas tenemos el estómago, tenemos el colon transverso, tenemos el mesocolon, el epíplon. Algunas veces ocurren complicaciones locales, por ejemplo, un infarto del epíplon, una necrosis del colon, que pueden que van a requerir una cirugía de emergencia porque el paciente se empieza a descompensar. Entonces, llamamos a eso tratamiento de las complicaciones locales. Y finalmente podemos decir que, aunque ya he dicho, la alta morbimortalidad que se genera a partir de la cirugía del páncreas, especialmente cuando se hace en las primeras semanas, ¿no? Las alternativas, bueno, esto lo vamos a ver luego. Las alternativas de cómo hacemos la necrosectomía, que puede ser con la parotomía, que puede ser con la laparoscopía, o que incluso puede ser por retroperitoneoscopía, sin necesidad de enfrentarnos a las vísceras peritoneales. Creo que era justamente lo que les acababa de decir. Acá tenemos una imagen que nos muestra de manera esquemática cómo hacemos el procedimiento, ¿no? Abordamos la transcavidad de los epiplones, que es ese espacio virtual que hay detrás del estómago y que está en contacto con la superficie anterior del páncreas, ¿no? Y a partir de ese abordaje de la transcavidad es que podemos llegar a la celda pancreática y extraer
el tejido pancreático necrosado, todo aquello que esté necrosado, ¿no? Una de las grandes complicaciones a las que nos enfrentamos cuando hacemos este procedimiento es que así como hay necrosis de estos tejidos, también hay necrosis o está complicado o está comprometido también algunos vasos. Entonces, en esta esfacelación podemos tener sangrados masivos que, por supuesto, empeoran el pronóstico de un paciente en una situación así, ¿no? Hay que ser muy cuidadosos cuando manipulamos esta zona de la celda pancreática. Aquí ya son los casos extremos, ¿verdad? Cuando ya la pancreatitis ha desarrollado, por ejemplo, estos fenómenos de saponificación que se ven aquí en el puntero. Se forma jabón dentro de la cavidad abdominal. Las enzimas van a producir un fenómeno químico que la grasa la va a transformar en jabón. Esto es algo natural, esto ocurre en la cavidad abdominal o en el retroperitoneo y va también a captar calcio. Por eso es que ocurre la disminución del calcio significativa en los pacientes con pancreatitis aguda, ¿no? Y lo podemos manejar en algunas circunstancias con el famoso control de daños, ¿no? O la bolsa de Bogotá, que nos permite hacer cirugías reiteradas, repetidas, a lo largo del tiempo, de las semanas, para tratar la pancreatitis de manera secuencial, digamos, ¿no? Estos son casos que ya cada vez vemos menos, tratamos de resolverlo en la primera cirugía o máximo en la segunda y tener al paciente con bolsa de Bogotá. Pancreatitis con bolsa de Bogotá es casi sinónimo de alta mortalidad, ¿no? Muy bien, vamos a pasar a al segundo punto de la clase, que es el pseudoquiste pancreático, que es otra de las complicaciones también de la pancreatitis, pero que tiene como su propia personalidad, ¿no? Es una complicación tardía, 4 a 6 semanas tienen que haber transcurrido desde el inicio de la pancreatitis, y se caracteriza porque hay un dolor persistente, hay una masa palpable, ya no es ese dolor de la pancreatitis, pero hay un dolor, un disconfort que se asocia a hiperamidacemia persistente. ¿Cómo nos damos cuenta de la presencia de un pseudoquiste? A través de una imagen. ¿Y cuál de ellas? La tomografía, lo reiteramos, ¿no? Para la evaluación del páncreas, la tomografía es la prueba, la mejor de las imágenes radiológicas, ¿no? Siempre que pensemos en páncreas, pensemos en tomografía. El tratamiento del pseudoquiste pasa ya no solamente por el cirujano, sino también por la alternativa del drenaje percutáneo o por el drenaje transduodenal endoscópico. Esta es digamos, una ventaja que nos ofrece la endoscopía o la ecografía endoscópica, ¿no? Que permite identificar una lesión quística y la permite drenar o biopsiar. En el caso del pseudoquiste sería hacer el tratamiento, ¿no? Drenaje del pseudoquiste hacia el duodeno. Entonces, esta imagen nos va a servir para entender qué cosa sucede en la cirugía del tratamiento del pseudoquiste. Miren, bueno, las flechas lo están señalando, yo no necesito apuntar más. Las flechas están señalando la cavidad quística residual que ha quedado después de una pancreatitis aguda. El asterisco es un poco el remanente pancreático que se puede visualizar en esta imagen. Y por encima estamos viendo el estómago, la cavidad gástrica, que está desplazada por el quiste, por este pseudoquiste. ¿Por qué le llamamos un pseudoquiste? Porque no tiene un epitelio que forme líquido, sino es como un tejido fibrótico, es como una cicatriz que ha quedado acumulado líquido ahí. ¿Ok? No es un líquido que ha formado un epitelio. Tiene muchas veces alguna comunicación con ramas de los conductos pancreáticos, en cuyo caso se hace más difícil el tratamiento, pero eso suele colapsar y lo que queda es esta cavidad que necesitamos drenar. Tenemos la vecindad del estómago. Entonces, ¿cuál fue el ingenio quirúrgico que ideó la terapia o el tratamiento del pseudoquiste? Comunicar el estómago con la cavidad del pseudoquiste. Y acá están prácticamente unidos y están totalmente soldadas estas paredes. Lo único que hay que hacer es comunicarlas. Entonces hacemos una comunicación quirúrgica. Abrimos el estómago, abrimos la cavidad, la cara posterior del estómago y accedemos al líquido. Lo aspiramos y dejamos esa cavidad abierta para que siga drenando hacia el estómago lo que tenga que drenar.
Entonces, a ese procedimiento quirúrgico que, visto de esta manera, se ve bastante sencillo y bastante lógico, se le llama la pancreatocistogastrostomía, ¿no? Cisto de quiste o pancreatocistogastrostomía, ¿no? Como decir, una anastomosis del quiste o del pseudoquiste con el estómago. Y si el quiste está un poco alejado de esta zona y no tiene un vínculo con el estómago tan directo, entonces recurrimos a la famosa IDRUX, es decir, al asa de intestino delgado para comunicarlo con el pseudoquiste y a través de eso drene el contenido hacia el intestino. ¿Ok? Hasta ahí tenemos el manejo quirúrgico del pseudoquiste. Pero también lo podemos hacer con punción o por vía endoscópica, ¿no? Si lo comparamos los tres, seguramente el manejo quirúrgico es el que ofrece los mejores resultados, pero también hay que ver el tipo de paciente, la edad, las comorbilidades que podrían poner en riesgo a un paciente durante un acto operatorio. Entonces, es variable, va a depender de varios factores, más allá de que los cirujanos lo podamos hacer en todos los casos, ¿no? Muy bien, vamos a parar un minuto o dos. Si tienen algunas preguntas sobre pancreatitis aguda, porque este es el momento, y de paso que tomo un poco de agua y me entero si están ustedes todavía ahí. ¿Alguien tiene una pregunta, comentario o algo que quiera decir? Aunque sea saludar, pero ya por lo menos me siento acompañado. Doctor, ¿era cistopancreatogastrectomía? ¿Así lo dijo? ¿Me repites? ¿Me repites? Cistopancreatogastrectomía. ¿Cómo lo dijo, doctor? No lo llegué a escuchar bien. Claro, mira, como vas a unir el quiste, y el quiste tiene vínculo con el páncreas, porque se origina de un pseudoquiste pancreático, entonces le vamos a llamar cistopancreato, ¿ya? O pancreatocisto, ¿ya? Ahora, lo vas a unir con el estómago, entonces va a ser una pancreatocisto gastro, y cuando tú conectas dos órganos, le vas a llamar ostomía. Por ejemplo, gastroenterostomía. Gastroentero, estómago, intestino. Entonces, en este caso le vamos a llamar pancreatocistogastrostomía. ¿Sí? O si quieres, derivación, podría ser un nombre más, digamos, más genérico, podría ser anastomosis gastroquística, ¿no? ¿Me entendiste? ¿Te quedó claro? Sí, doctor, gracias. Solamente para decirte algo más, si tú dices gastrectomía, estás diciendo que vas a sacar ectomía. Ectomía significa sacar del organismo algún órgano. Entonces, si tú dices cistogastrectomía, entonces quiere decir que le vas a sacar al estómago, y eso no va a suceder. Solamente vas a hacer una incisión en el estómago, una gastrotomía, para comunicar la cavidad gástrica con la cavidad del pseudoquiste. ¿Ok? Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Doctor, eso es en caso de que estén pegados, ¿no? Tanto el quiste como el estómago. Exactamente. En la imagen anterior vemos que están pegaditos, están bailando lento, pegaditos. Acá, ¿se dan cuenta? Y esto no sucede rápidamente, por eso que el tratamiento del pseudoquiste tiene que ser después de la 4ª semana. A veces esperamos hasta la 6ª semana. ¿Por qué? Porque ya nosotros, por la experiencia, sabemos que a partir de esa semana es que ya las paredes están muy pegadas, están fibrosadas y nos va a facilitar el procedimiento. Esa es la razón por la cual el tratamiento del pseudoquiste tiene que ser tardío. ¿Ok? Doctor, ¿y por qué la necrosis infectada también es después de la 6ª semana? ¿Por el tiempo que demora en desarrollarse también? Repíteme la pregunta, por favor. En lo que es cirugía en pancreatitis, por ejemplo, usted mencionó después de la 6ª semana en necrosis infectada, ¿es por también el tiempo en que se desarrolla la necrosis? Sí, O exactamente, Ay, mira. La necrosis infectada puede ser antes incluso de la 6ª semana, puede ser la 4ª semana, 3ª semana.
eso, desde que ocurre, desde que somos capaces de diagnosticarlo, ya tenemos que pensar en la cirugía. Lo que decía es que mientras más tardío es ese proceso, es mejor para el paciente y el pronóstico, digamos, de la posibilidad de recuperación va a ser mejor. Si es que tenemos que hacer necrosis, necrosectomía en un paciente de la primera semana o la segunda semana es porque la situación es extremadamente grave, ¿no? Entonces, desde que somos capaces de diagnosticar la necrosis infectada, ya no interesa el tiempo, ya se convierte en una necesidad quirúrgica, ¿no? La necrosis infectada requiere cirugía desde el momento que lo diagnosticas. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si lo diagnostico a la tercera semana, ahí ya intervengo. Exactamente, exactamente. Ya. Porque si lo estás diagnosticando es porque el paciente está evolucionando mal, está desarrollando sepsis o ha tenido una descompensación de una etapa de recuperación porque llegó a la tercera semana, es decir, pasaron 3 semanas desde que estuvo grave, se ha ido recuperando, pero nuevamente se ha puesto grave. Entonces ahí empezamos a sospechar de la infección y de la necesidad de cirugía para tratarla. ¿Ok? Muy bien. Seguimos avanzando. Tenemos una hora hasta ahorita. Vamos a ir. ¿Qué cosa es la pancreatitis crónica? Es otra enfermedad totalmente diferente. O sea, no es la pancreatitis aguda que dura varios meses. No. La pancreatitis crónica es otra enfermedad. Afecta al mismo órgano, sí, pero es la razón por la que se presenta es totalmente distinta, la etiopatogenia. Y lo que va a generar la pancreatitis crónica, si queremos un concepto así directo, es una afección inflamatoria progresiva que produce daño estructural. Es decir, ya el órgano se daña desde el punto de vista anatómico, de su estructura natural, ¿no? Y se dañan los acinos pancreáticos, o sea, se daña la función exocrina y se daña la función endocrina también. Entonces hay una pérdida del parénquima, pérdida de tejido funcional y también daño, por tanto, daño en las funciones de este órgano. Entonces, hagamos un ejercicio. ¿Cómo sería un paciente? ¿Cómo sería el prototipo de paciente que tiene una pancreatitis crónica? Digamos, imaginémoslo. Es un paciente que tiene una función exocrina pancreática deficiente y que tiene una producción hormonal pancreática deficiente. ¿Cómo sería el perfil de un paciente así? En 2 o 3 palabras. ¿Alguien se anima? Bueno, no importa. El paciente con pancreatitis crónica es un paciente que tiene una mala digestión, que no absorbe bien los alimentos porque las enzimas que produce el páncreas están en cantidades insuficientes. ¿Por qué? Porque el órgano, el parénquima se ha dañado estructuralmente, ¿no? Entonces va a tener mala absorción y va a ser un paciente adelgazado, muy delgado, ¿no? Pálido, que tiene dolor abdominal crónico, no el dolor de la pancreatitis aguda, dolor, digamos, eh, eh, menor en intensidad, pero sostenido en el tiempo, ¿no? Es un paciente que va a tener trastornos del metabolismo de la glucosa, es decir, va a ser un diabético y que va a tener en sus imágenes seguramente algunas calcificaciones dentro del parénquima pancreático, ¿no? En los hallazgos histopatológicos de los pacientes que tienen pancreatitis crónica, por tanto, lo que vamos a ver es pérdida de los acinos, infiltración mononuclear y sobre todo fibrosis. O sea, ya la anatomía se perdió. La histología también, ¿no? ¿Cuáles son las causas principales? Tóxico-metabólicas, ¿no? El alcoholismo, el tabaquismo, la hipercalcemia, la hiperlipidemia y la insuficiencia renal crónica. Algunas otras causas como la autoinmune, la genética, la idiopática.
los pacientes que tenían esta alteración anatómica, que van a tener episodios recurrentes de pancreatitis aguda, también pueden desarrollar pancreatitis crónica. Y finalmente, la litiasis, la obstrucción de los conductos biliares, de los conductos pancreáticos, del Wilson y sus anexos, sus derivados, sus ramas, también se van a ver obstruidos y van a generar el daño de los ácidos, ¿no? Entonces, ¿cómo estudiamos un paciente desde el punto de vista clínico con pancreatitis crónica? Es un paciente, como les decía, con un dolor abdominal que viene asociado a varios factores de riesgo, lo he mencionado antes, el tabaquismo, la insuficiencia renal, algunos trastornos autoinmunes, ¿no? ¿Cómo lo estudiamos? Mediante test funcionales, ¿no? El test de estimulación de secretina, que nos va a permitir medir la producción de enzimas pancreáticas, la cantidad de grasa que elimina el paciente en las deposiciones, nos permite también determinar la mala absorción de grasa, o lo que llamamos esteatorrea. Y finalmente una enzima que produce el páncreas y que se encuentra significativamente disminuida en sus niveles cuando el paciente tiene esta insuficiencia pancreática exocrina. En las imágenes vamos a ver de todo: calcificaciones, dilataciones de los ductos pancreáticos, zonas de necrosis, zonas de atrofia, pseudoquistes, zonas de daño focalizado, ¿no? Muy bien, entonces pasamos al criterio de imágenes, el criterio diagnóstico de imágenes, que son, en este caso, usadas imágenes ecográficas que se obtienen a partir de la ecoendoscopía, la ecografía endoscópica. Los criterios de Rosemont, acá los pueden ver, otra vez los médicos haciendo escalas para poder diagnosticar las cosas, y como pueden ver, todos tienen relación, todos son muy variados, ¿no? Fibrosis, pocos hiperecogénicos, litiasis en los conductos pancreáticos, imagen de lóbulos en panal de abeja, dilataciones ductales, irregularidades en las ramas secundarias, focos hiperecogénicos sin sombra acústica, es decir, que no son cálculos, sino podrían ser, por ejemplo, zonas de fibrosis, ¿no? Algunos criterios menores. Y basados en estos criterios, determinamos el grado del diagnóstico de pancreatitis crónica. Y las complicaciones en la pancreatitis crónica son variadísimas, ¿no? Como ustedes pueden ver. Se pueden formar pseudoquistes, se pueden infectar, abscesos, pueden haber estenosis, que también complica las vías biliares, pueden haber obstrucciones por la fibrosis pancreática, obstrucciones duodenales, puede ser una enfermedad, puede haber una relación de asociación entre la pancreatitis crónica y el cáncer de páncreas, pueden haber eventos vasculares importantes como la trombosis de la vena esplénica y portal, el desarrollo de pseudoaneurismas en las arterias de esa zona y algunas enfermedades extrapancreáticas. ¿Y cómo lo tratamos? Bueno, si el problema acá es exocrino, necesitamos darle suplemento enzimático al paciente para que pueda recuperar su capacidad de absorción de los nutrientes. Tenemos que controlar el dolor, que a veces es lo más complejo porque tiene diferentes causas, es un dolor multicausal, digamos, desde el punto de vista anatómico, en la región del páncreas, en el retroperitoneo. Podemos utilizar endoscopía para colocar un stent en el Wilson, extraer litos y en algunos casos hacer bloqueos de plexos celíacos, es decir, bloqueos nerviosos para aliviar los dolores. Bueno, ¿y en dónde entramos nosotros los cirujanos? Entramos en esta parte, que consiste en aliviar la obstrucción del conducto de Wilson para facilitar el drenaje de las enzimas hacia el tubo digestivo y en algunos casos hacer cirugías resectivas, como puede ser la duodenopancreatectomía o conocida por ustedes como la operación de Whipple, y en algunos pacientes hasta la pancreatectomía total. También podemos hacer algunos trasplantes de islotes pancreáticos donde hacia el hígado a través de una técnica que permite trasladar los remanentes de islotes hacia el hígado del paciente para que pueda generarse las enzimas necesarias para el metabolismo de la glucosa, básicamente, ¿no?
Y lo que les había dicho, ¿no? La operación de Puesto, que también es pregunta de examen, ¿no? La operación de Puesto. Fíjense, acá el problema ¿cuál es? La dilatación del conducto de Wirsum, a veces obstruido, ¿no? Y por tanto se dilata. Y esta obstrucción es la que genera mucho del cuadro clínico y el dolor del paciente. Aquí vemos en la tomografía el páncreas casi atrófico, un páncreas delgadito, y en el medio esta imagen hipodensa que sugiere el conducto de Wilson dilatado. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? ¿Qué intentamos con la cirugía de Puesto? Drenar o comunicar este conducto de Wilson con una asa intestinal. Acá la podemos ver, ya se está haciendo la anastomosis. Acá la abrimos el páncreas, identificamos el conducto de Wilson dilatado y lo conectamos de manera lateral con un asa yeyunal, y como pueden ustedes imaginar, a través de una IDERUX, ¿no? El concepto de IDERUX es bien importante y es uno de los conceptos más geniales de la cirugía abdominal, ¿no? Acá vemos la anastomosis ya terminada, de manera que facilitamos el drenaje pancreático. Cirugía de Puesto. Muy bien, ya nos vamos acercando al final, tenemos todavía 2 temas. Y el primero de ellos es los tumores quísticos. Entonces, hasta ahora hemos visto la patología benigna del páncreas pasa por la inflamación, aguda o crónica. Ahora ya vamos a ver otro tipo de lesión benigna en el páncreas, que son los tumores quísticos. Algo ya hemos visto en realidad al hablar del pseudoquiste. ¿Por qué? Porque el pseudoquiste pancreático, esta consecuencia de la pancreatitis aguda, es la imagen quística más común, más frecuente dentro de todos los quistes o todas las imágenes quísticas. Ya sabemos que el pseudoquiste no tiene revestimiento epitelial, por eso lo llamamos pseudoquiste. En cambio, los verdaderos, los tumores primarios, digamos, del páncreas, sí tienen revestimiento epitelial y es ese revestimiento el que genera el líquido, ¿ok? Lo bueno de estos tumores es que, primero, que son raros, son 1 a 3% de los tumores pancreáticos, ¿no? Y muy pocos de ellos, solo el 10%, llegan a ser malignos. Muy bien, entonces cada vez que pensemos en tumor quístico del páncreas, tenemos que abrir rápidamente una ventana en nuestra computadora mental y decir, bueno, ¿es pseudoquiste pancreático o no es? Descartamos pseudoquiste y nos quedan un 10 o 20% de tumores que tenemos que estudiar. Pero el primero es descartar el pseudoquiste pancreático. Ya, pero no todo es pseudoquiste pancreático, entonces estudiemos los otros también. Los otros tumores quísticos en el páncreas son estos, miren. El el tumor, la neoplasia mucinosa, quística mucinosa, ese es uno. 2, el cistoadenoma seroso. Uno es mucinoso, el otro es seroso. 3, un tumor que le llamamos el tumor de Franks, o sólido pseudopapilar con estructuras quísticas. Y un cuarto que es el tumor que viene ya de los conductos. Estos tumores vienen de los acinos. Estos tumores quísticos, el último que les voy a mencionar es la neoplasia mucinosa intraductal. ¿Ok? Lo vamos a ver luego, en el dibujo. Tengo que buscar un mejor esquema donde aparezca el tumor de Franz. Pero bueno, aquí está. Los podemos clasificar así, como los tumores primarios, es decir, quísticos formados en el parénquima pancreático, que vendrían a ser la neoplasia intraductal papilar mucinosa. Su nombre viene de intraductal, o sea, de los ductos, de los conductos, y es mucinosa, produce mucina, que es como una proteína, como un gel, digamos. No sé si ustedes, creo que cuando vean mucina, lo que les va a llamar la atención es que se parece a un gel transparente, ¿no? Más o menos, y viscoso. Luego tenemos los tumores quísticos serosos, o sea, los que tienen agüita. Y finalmente, la neoplasia quística mucinosa, que se forma en el parénquima, que no es la intraductal, sino dentro del parénquima, dentro de los acinos, y que también produce mucina. Esta es quizás la más importante. ¿Por qué? Porque esta es la mala. Esta es la que se transforma en neoplasia.
en tumor maligno. Luego tenemos los secundarios, es decir, el tumor de Franz, como les decía, que no es líquido, no es quístico solamente, sino que tiene componente sólido. Y finalmente, estos otros tumores sólidos que en algún momento pueden desarrollar una porción quística, como por ejemplo el adenocarcinoma, que van a tener ustedes una clase completa de eso, o los tumores neuroendocrinos. Ahora los vamos a ver al final. Entonces, los quistes en el páncreas van a generar un cuadro clínico, unas características clínicas basados en 2 o 3 cosas concretas. Primero, el tamaño. Segundo, la localización. Y tercero, la naturaleza histológica. El tamaño, ¿qué significa? Mientras más grandes, van a generar mayor cuadro clínico, un cuadro clínico más evidente. Por ejemplo, una masa palpable, un dolor epigástrico o una sensación de llenura precoz al comer, digamos, por la compresión de la masa quística sobre el estómago, ¿no? La mayoría de veces son asintomáticos, la mayoría de veces. La localización, por ejemplo, la localización del tumor o de la masa quística hacia la cola del páncreas hace que sea como más solapa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sus manifestaciones clínicas van a ser muy tardías. El tumor va a crecer sin que el paciente pueda notarlo. Eso sucede también para los tumores malignos del páncreas, para el adenocarcinoma. Recuerden, el adenocarcinoma de la cola del páncreas se diagnostica cuando ya la enfermedad está totalmente avanzada, con metástasis, y es una situación ya irremediable, irreversible. En cambio, los tumores en la cabeza del páncreas tienen una ventaja, y es que tienen la vía biliar muy cerca, y cuando comprimen la vía biliar, inmediatamente van a producir ictericia y el paciente va a poder darse cuenta de que tiene algo que le está provocando ictericia, entonces a partir de eso inician los estudios. Podemos encontrar tumores más pequeños, podemos encontrar quistes más pequeños que están en la cabeza del páncreas. ¿Por qué? Porque se van a manifestar más rápido, ¿ok? Y algunos de ellos, cuando ya son malignos, pues generan pérdida de peso, y otros como manifestaciones de pancreatitis crónica, ¿no? Mala absorción, atorrea, estas cosas, ¿no? ¿Cómo los evaluamos? Ya tenemos claro que la prueba ideal para evaluarlos va a ser la tomografía. Pero además, como es líquido, nos va a ayudar un poco la ecografía endoscópica. La ecografía endoscópica es el segundo método importante para estudiar los tumores quísticos del páncreas. La amilasa, ¿para qué nos serviría? Para descartar definitivamente que sea un pseudoquiste. Si somos capaces de punzar un quiste y encontrar valores de amilasas muy altos, por encima de miles, 10.000, entonces decimos esto es un pseudoquiste pancreático, y lo que hay que hacer es un drenaje, una cistogastrostomía o una cistoenterostomía. En cambio, los tumores quísticos que puedan tener comportamiento maligno no van a tener amilasa sérica, ¿no? No, amilasa en valores importantes, ¿no? También el dosaje de antígeno carcino embrionario nos puede servir cuando ya hay una malignización de estos tumores, del mucinoso sobre todo, ¿no? Y la CEPRE para ver la vía biliar y la compresión extrínseca. Veamos imágenes. Esta es una neoplasia quística mucinosa. Miren, muchas cavidades, muchos tabiques y como quistes múltiples, ¿no? Uno podría ver esta imagen y decir, se parece a un quiste hiatídico, ¿no? Efectivamente, se parece a un quiste hiatídico, ¿no? A esos quistes hiatídicos que tienen muchas vesículas hijas y que tienen un comportamiento así tan variado. ¿Ok? Está en el páncreas. Fíjense acá el origen, desde el páncreas, en la cola, hacia la cola, comprime el estómago, que es esta cavidad, y tiene estos tabiques, ¿no? Y si lo vemos acá, la imagen del costado, tiene una pared gruesa, ¿ok? En este caso tiene una pared gruesa. Estas dos características, los tabiques y las paredes gruesas, nos hacen pensar en la posibilidad de malignización y de que se trate de un quiste mucinoso, esta neoplasia quística mucinosa. Esta es la imagen de una neoplasia quística mucinosa también, que lo que tiene característico es este epitelio cilíndrico que produce la mucina,
Y este estroma, le llamamos un estroma muy semejante al estroma ovárico. Por eso los tumores o la neoplasia quística mucinosa es más, digamos, casi, no diremos al 100% porque en medicina no hay 100% ni 0%, pero lo vamos a encontrar en mujeres, la neoplasia quística mucinosa. Hay casos que no tienen este estroma, están descritos. Pacientes con neoplasia quística mucinosa que no tienen este estroma y que son varones, ¿no? Que se pueden encontrar en varones. Entonces, esa es la característica de la neoplasia, de la primera de las lesiones que hemos mencionado. La segunda es el seroso, que este es benigno fundamentalmente. Hay casos aislados descritos en la literatura como malignos, pero los tratamos cuando generan síntomas de compresión o digamos, están causando problemas o tienen riesgo de ruptura, por ejemplo, ¿no? En estos casos los resolvemos. Pueden ser una sola cavidad, como estamos viendo en este caso, o una variante que se llama la variante multiquística, ¿no? Que es la tumoración quística, variante multiquística, que tiene en el medio una característica de tejido, este tejido como una cicatriz fibrosa, ¿no? Que se ve en las imágenes y se ve en las muestras de patología. Este tumor quístico, multiquístico, proviene de los acinos, del tejido acinar, y tiene una predisposición para teñirse con el PAS positivo, ¿no? Son ricos en glucógeno. Luego tenemos el tumor pseudopapilar, que como les decía es un tumor sólido, pero que tiene porciones quísticas y que se ve más bien en personas jóvenes, en mujeres jóvenes, el tumor de Franz. Y este tumor que le llamamos la neoplasia intraductal mucinosa, que forma quistes, pero que corresponden al conducto, quistes del conducto, ¿no? Entonces ahí las flechas están indicando la dilatación de los conductos pancreáticos. La neoplasia intraductal mucinosa. Acá solamente para mencionarles que la ecoendoscopía tiene un rol muy importante en la evaluación de estos pacientes, y no solamente en ellos. Ya hemos visto 2 o 3 roles importantes, como por ejemplo el manejo del pseudoquiste pancreático, en el manejo de los criterios de pancreatitis crónica, los criterios de Rosemont, y ahora lo estamos viendo en el manejo de los quistes pancreáticos. Y para recordarles lo importante que es hacer el dosaje de amilasa de los marcadores tumorales intestinales o de tejido pancreático, y el identificar la mucina al momento de la cirugía, ¿no? Para poder resolver la duda si es un pseudoquiste o no. ¿Ok? Antes de pasar a la última parte de la clase, solamente decirles que el tratamiento de los quistes en el páncreas va a depender, primero, de la edad del paciente, segundo, del tipo de lesión, pacientes jóvenes que tienen una lesión grande, que le está causando síntomas y que hay sospecha de la posibilidad de que sea mucinoso, tienen que ir a cirugía de todas maneras. En algunos pacientes podemos hacer seguimiento sin cirugías, ¿no? Sin cirugías resectivas. Ojo, cuando hacemos cirugías de los quistes, hacemos cirugías resectivas, es decir, duodenopancreatectomía, pancreatectomía distal, resección de la cola del páncreas. Entonces, son cirugías que tienen morbilidad y mortalidad importante, y por tanto tenemos que determinar qué paciente es el que realmente se va a beneficiar del procedimiento y explicarle al paciente, ¿no?, las opciones, ¿no? Observación, cirugía precoz o seguimiento, y de acuerdo a la evolución del tratamiento quirúrgico. Y finalmente, los tumores neuroendocrinos. Esta es la última parte ya. ¿Qué cosas son los tumores neuroendocrinos? Son una familia de tumores que tienen un origen común. Todos se originan en la cresta neural, que es el neuroectodermo. Entonces producen, digamos, sustancias que podrían pasar como neurotransmisores, pero también sustancias que tienen efectos a diferente nivel, o sea, hormonales. Y a eso le llamamos aminas vasoactivas, péptidos y aminas bioactivas, ¿no? Son productores de estos péptidos y aminas bioactivas. Entonces, todos tienen una característica similar, tienen la misma tipo celular, células uniformes, con estroma vascular,
tienen los mismos marcadores de inmunohistoquímica, es decir, la celularidad tienen algunas características dentro de la célula, de las membranas, qué sé yo, que los hace de la misma familia, y todos producen lo mismo, ¿no? Fíjense que en el año 1927 se describió el primero de ellos, en 1927, no ha pasado ni 100 años, y recién estamos entendiendo un poco de qué se trata esta enfermedad. Son un grupo, por tanto, son un grupo muy heterogéneo de tumores y que vamos estudiándolos conforme van apareciendo. Entonces, antes lo diagnosticábamos fácilmente porque eran los tumores funcionantes, los que daban manifestaciones clínicas. El prototipo de este tumor es el insulinoma. El insulinoma es un tumor que produce insulina, entonces el paciente va a tener episodios de hipoglicemia. Entonces era como una secuencia, ¿no? Tiene un tumor neuroendocrino porque produce insulina y tiene estas características, su cuadro clínico. Sin embargo, con el desarrollo de las imágenes, de la tomografía, de la resonancia, nos empezamos a descubrir que había una cantidad de tumores neuroendocrinos no funcionantes mucho mayor y que no había forma de diagnosticarlos precisamente porque no generan ninguna reacción en el organismo, no tienen una sustancia bioactiva. Y ahora resulta que son el 80%, la mayoría son no funcionantes, ¿no? De estos hay benignos y también hay malignos con metástasis, ¿no? O sea que estos son tumores que hay que mirarlos con mucho respeto y con mucho cuidado, ¿no? Algunos factores pronósticos de malignidad están en relación al índice mitótico, a la Ki67, que es una proteína que se genera en tejidos que proliferan mucho, o sea, que están en constante replicación, ¿no? Depende también del grado de diferenciación, del tamaño, el compromiso linfático, la invasión vascular y finalmente el pronóstico menor cuando hay metástasis a distancia, ¿no? Fíjense este último punto, 50-60% de los neuroendocrinos ya tienen enfermedad a distancia cuando son diagnosticados, es decir, son realmente malos, ¿no? El hallazgo, por tanto, es incidental, de casualidad podemos detectar alguno de estos tumores, sobre todo cuando son no funcionantes. Cuando son funcionantes, obvio, el insulinoma, cuando produce episodios de hipoglicemia, o el gastrinoma, que es el segundo en frecuencia, cuando produce úlceras, una enfermedad ulcerosa muy severa. Algunos tumores neuroendocrinos vienen asociados en tumores de la hipófisis, paratiroides y en el páncreas, ¿no? Se llaman neoplasias endocrinas múltiples, en este caso con el páncreas tipo 1. Y todos se diagnostican mediante pruebas de radioinmunoensayo o algunos test funcionales para evaluar la gastrina y para evaluar el grado de insulina, ¿no? Entonces, no hay mucho para analizar, son bastante sencillos, pero el problema es el siguiente. La tomografía y la ecoendoscopía nos permiten hacer evaluaciones de la lesión y también biopsias, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos una ecoendoscopía en donde se determina en un paciente que desarrolla episodios de hipoglicemia, se sospecha que está desarrollando una lesión tipo insulinoma, pero no sabemos dónde, puede ser muy pequeñita y no la podemos localizar. Entonces, hacemos una ecoendoscopía y se identifica en una porción del cuello o del páncreas donde está ubicada la lesión, ¿no? Y luego en tomografía se puede apreciar acá también, en la flecha roja, ¿no? Entonces, ya tenemos localizada la lesión y podemos pasar al tratamiento. ¿Cuándo hacemos tratamiento de estas lesiones, no? Cuando son pequeñas y no tienen un índice de riesgo muy alto, podemos hacer seguimiento. A esas lesiones, a esos manejos lo llamamos manejo conservador, cuando son menores de 2 centímetros, ¿no? Y cuando tienen un nivel de diferenciación, digamos, óptimo y no hay un índice mitótico muy, muy importante, entonces son lesiones que se van a comportar como lesiones benignas. Pero también tenemos que recurrir, en muchos de estos casos, a la exéresis o la resección. Por ejemplo, en el insulinoma pequeño, menos de 2 centímetros, podemos hacer enucleación, solamente sacamos el insulinoma. Pero cuando ya pasa este tamaño y tiene características de mayor índice mitótico en la biopsia, entonces tenemos que recurrir a resecciones amplias, ¿no? Pancreatectomía proximal, distal, total, linfadenectomía y todas las
secuencia de tratamientos que requiere una enfermedad neoplásica, con quimoindolización, radioablación. Los análogos de somatostatina, como el octreotide, por ejemplo, es un medicamento que nos puede ayudar a controlar algunos síntomas y reducir un poco el desarrollo de la enfermedad, ¿no? Muy bien, ya hemos terminado. Estos 2 o 3 diapositivas que corresponden, que voy a mencionar ahorita, ya son cosas generales, solamente quiero hacer una recopilación muy rápida para que ustedes se lleven algo concreto de la clase. La patología del páncreas puede ser a 3 grandes grupos, ¿no? Inflamatoria, ya la hemos visto, con todas sus consecuencias, tumores benignos, que pueden ser quísticos o neuroendocrinos, y tumores malignos, que también pueden ser quísticos, neuroendocrinos, pero además el adenocarcinoma, ¿no? Entonces, estudiar la patología del páncreas pasa por estas 3 cosas: evaluar el dolor abdominal, la pérdida de peso, la ictericia obstructiva, la diarrea por malabsorción y los trastornos metabólicos. Entonces, alrededor del páncreas y el cuadro clínico de las enfermedades del páncreas giran en torno a estos 5 puntos que podemos recordar fácilmente si los estudiamos con detenimiento. Y en las imágenes, bueno, la ecografía para ver líquido, para ver la vía biliar, para ver colecciones peripancreáticas, la ecoendoscopía para los manejos del pseudoquiste, para la evaluación de la pancreatitis crónica y para la evaluación de las lesiones quísticas, todo lo que es líquido. La colangioresonancia, fundamentalmente para ver la vía biliar, a partir de la cual se generan muchas ahí en la vía biliar está el origen de muchos de los problemas que se manifiestan en el páncreas. Y finalmente, la tomografía como la prueba más importante para manejo de la patología del páncreas. La cirugía del páncreas pasa por la cirugía resectiva, la cabeza del páncreas. Cabeza, digamos que es hasta donde están los vasos mesentéricos. Este es el cuello, y luego viene el cuerpo y la cola. Entonces, pancreatectomía, duodenopancreatectomía, la parte proximal, pancreatectomía media, la parte media, pancreatectomía distal, la cola, necrosectomía en pancreatitis, enucleación en tumores neuroendocrinos funcionales pequeños, y finalmente el trasplante de páncreas. Y creo que esa es la última. Ahora sí acabamos. Bueno, me dan sus preguntas o lo que quisieran comentar, por favor. Doctor, una consulta. En el caso de pancreatitis crónica, el dolor abdominal ya mencionó que era menos, pero también es en faja. Fíjate, mira, esto que te quede como concepto, en la pancreatitis crónica puede haber de todo. Podrías encontrar dolor en faja, podrías encontrar dolor epigástrico, podrías encontrar dolor postprandial, podrías encontrar dolor prandial tardío por distensión, por flatulencias. Entonces, sí podría haber dolor en faja también, como te digo, toda la gama de síntomas que pueden afectar el abdomen y el retroperitoneo de manera crónica, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Esta foto es de un compañero de ustedes que hacía las guardias, que hacía guardia en las prácticas, y que bueno, pues siempre a cierta hora ya les vence el sueño.